buenos días, mis amadas hermanas. Otra vez más en un tiempo de arraigadas con un nuevo episodio. Y esta vez, nuevamente, si me ven de este lado es porque estamos en España. Así que buenas tardes desde aquí. Tengo conmigo un grupo de invitadas que de verdad me encanta la idea de poder presentárselas y para compartir con nosotros sobre la conferencia de Isha. Hemos visto 2 episodios anteriores y este podríamos nombrarlo como el paso de fe de Granada. O sea, Isha, un paso de fe en Granada. ¿Por qué? Porque a veces montar un evento no es tan sencillo como las que asistimos podemos creer. Y más en una tierra como hemos hablado, como España anteriormente. Pero de eso hablaremos más adelante. Quiero primero introducirles a mis 3 invitadas. Damaris Garrido, Melissa López y Gaby Wetzel. Sean muy bienvenidas y esperamos que se sientan muy cómodas con nosotros. Es una conversación. Nuestras hermanas abajo tienen una comunidad increíble donde van participando junto con nosotras. Y queremos que nos cuenten un poquito de cada una. Empezamos contigo, Damaris. Cuéntanos de ti y de la iglesia donde te congregas. Sí, bueno, pues como bien has dicho, me llamo Damaris y bueno, mi esposo es Israel Sanz. Tenemos 3 hijos, bueno, ya 4, porque hace unos días se casó nuestro hijo mayor, Samuel, con Teresa y bueno, pues ha venido a ser como una hija más, ¿no? Entonces Samuel, Teresa, Elías y Damaris la pequeña. Y bueno, vivimos en una ciudad al sur de España, en Andalucía, una ciudad llamada Córdoba, muy bonita, con mucha historia. Y bueno, pues aquí estamos sirviendo al Señor pues en todo lo que Él pone en nuestras manos, ¿no? Mi marido es el pastor, bueno, uno de los pastores de la Iglesia Bautista aquí en Córdoba. Y pues yo trabajo como educadora en una pequeña escuela infantil. Así que qué bueno. Al pastor Israel lo hemos tenido aquí en 2 ocasiones, si no recuerdo, una durante la pandemia con Lucía Almira. Así que a las hermanas que busquen esos mensajes, si no los han visto, esos videos, porque de verdad que su participación ha sido increíblemente edificante. Meli, dinos un poquito de ti. Pues nosotros estamos muy cerquita de Barcelona. Mi marido es el pastor de la iglesia. También tenemos 3 hijos y eso. Mi marido es pastor bivocacional todavía, hasta que el Señor le permita hacerlo a tiempo completo, pero de momento bivocacional. Él es abogado y yo soy juez de familia, ahora mismo en excedencia de maternidad. Qué bueno, qué bueno. Gaby, cuéntanos de ti. Yo soy Gaby Wetzel y yo vivo en Granada. Y mi marido es Pedro Blois, es el pastor de la iglesia Luz a las Naciones. Y hemos estado en España desde hace 23 años. Nos conocimos aquí, nos casamos aquí. Y aunque él es de Brasil, yo soy de los Estados Unidos, los 2 somos hijos de misioneros y ahora estamos también sirviendo al Señor aquí a tiempo completo. Y tenemos 3 hijas preciosas de la edad de 13, 11 y 7 años. Qué bueno. Me encanta que hayan compartido sus ciudades, de dónde son. En el episodio anterior también vimos de diferentes lados y ahora tenemos a Córdoba y a Granada, además de los otros lugares. Bueno, Meli, teníamos a Kenia, que era de Barcelona, en el episodio pasado, pero vean cómo Dios se está moviendo por diferentes lados y sobre todo en la parte sur. En Andalucía, tradicionalmente ha habido una iglesia que no ha cesado, como decía Lidia en el programa anterior. Dios no ha cesado de hacer su obra aquí en España. Ahora, la iglesia de Gaby fue la anfitriona, Luz a las Naciones, pero Israel jugó un papel muy importante también en la coordinación. Ustedes hacen un evento anual que es Ser Mujer. Cuéntenos cómo Ser Mujer y Aviva de repente se unen en este proyecto de fe. Cuéntenos un poquito sobre eso. Damaris, ¿podrías decirnos?
Sí, pues mira, tendríamos que remontarnos personalmente al año 2010, cuando bueno, pues el Señor comenzó a inquietar al equipo de líderes de nuestra iglesia en cuanto a todo este tema de feminidad y masculinidad. Y, y bueno, se hizo un énfasis pastoral donde se reunió a la iglesia durante 2 días y se estuvo pues hablando, ¿no? Poniendo bases, ¿no? sobre el tema de la complementariedad. Y bueno, pues ahí fue, ¿no? Como cuando como iglesia, pues se estableció, ¿no? ese tema, ¿no? Y unos años después, en el 2016 más o menos, fue que conocimos el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones, cuando 2 hermanas estuvieron en un congreso nacional. Ellas ahí mismo pues conocieron a Lidia Pimpollo. Sí. Y ellas pues nos trajeron también información sobre este ministerio. Y bueno, pues ya te digo, ¿no? El Señor estaba ahí inquietándonos mucho sobre todo este tema de la feminidad bíblica. Y en el 2018, junto con otras iglesias con las que mantenemos pues una relación muy bonita, ¿no? La iglesia de Gaby en Granada, la iglesia Luz a las Naciones, la iglesia Bautista en Cádiz también, decidimos pues hacer un congreso, ¿no? y proclamar este mensaje que creíamos que era fundamental, ¿no? Y ahí pues nos pusimos en contacto con Patricia para que ella pudiera venir y pues pudiera compartir todo este tema de la feminidad. El congreso lo tuvimos en el año 2019, después tuvimos 2 congresos más en el año 2023 y 2024. Ahí se unieron 2 iglesias más, la iglesia de Melissa en Cataluña y una iglesia en el País Vasco también, en Vitoria. Sí, entonces, pues fue en ese contexto donde Patricia habló con Israel, ¿no? Y pues le comunicó pues toda la inquietud también que estaban teniendo sobre hacer una conferencia aquí en España de Avivar Nuestros Corazones. Y bueno, pues por ahí surgió todo, ¿no? Realmente la iniciativa fue de Avivar Nuestros Corazones. Qué bueno. Pero sí es verdad que, pues bueno, estuvimos orando, buscando al Señor, y entonces decidimos pausar nuestros congresos. Le dijimos a Patricia, está bien, de momento pausamos nuestros congresos y nos unimos, ¿no? a esta iniciativa porque, bueno, sabíamos que Avivar Nuestros Corazones tenía mucha más influencia y lo que realmente queríamos era, pues, eso, ¿no? Que el mensaje exacto, se proclamara. Así que, pues, así un poco fue como surgió toda la idea. Tengo que compartir 2 cosas. Digo, qué bueno, porque en lo personal yo había estado orando por años. Primero, mi esposo y yo queríamos venir, sentíamos del Señor el llamado de venir. Y cuando Patricia vino ese año, yo decía, ¿por qué yo no estoy en España? ¿Por qué yo no estoy allá? O sea, lo tuve que ver todo desde Dominicana. Pero también estando aquí he visto la obra de Dios y eso es lo que queremos que todas las hermanas vean realmente. Cómo Dios se ha estado moviendo desde siempre. Y ha estado utilizando personas, pastores, iglesias, mujeres avivadas y mujeres que quieren proclamar el mensaje de la verdadera feminidad, la feminidad bíblica. Y ustedes han organizado este evento y de verdad queremos mostrárselo a todas las hermanas que están del otro lado, que muchas veces nos dicen, pero de verdad en España está creciendo el amor y el fervor por conocer la palabra de Dios. Sí. Y eso es lo que queremos que las hermanas que están aquí compartiendo con nosotros puedan ver. Les iba a preguntar a cada una que me compartan un poquito de cómo conocen a Aviva. Ya Damaris compartió y el impacto que tuvo. Gaby, no sé cómo tú conociste a Aviva. Si de la misma manera, si ustedes se compartían algo, ¿puedes contarnos un poquito? Sí, pues fue más o menos en esa época también cuando Israel nos propuso a un grupo de mujeres, éramos muy pocas, nos propuso, hey, ¿por qué no organizáis un congreso sobre la feminidad bíblica? Que aquí, claro, es un tema muy contracultural, algo que sabíamos que era meternos un poco en una guerra, ¿no? Pero fue buscando material para ese primer congreso que íbamos a hacer que empecé a estudiar más los materiales de Aviva Nuestros Corazones. Y lo primero que me acuerdo encontrando fue el manifiesto de Mujer Verdadera. Y me encantó primeramente porque tiene una profundidad teológica, un marco teológico donde luego ubica la feminidad.
me encantó porque hablaba del Evangelio y quería siempre exaltar a Cristo en todas las cosas. Y también me gustó cómo abarcaba todas las mujeres en todas las etapas que puedan vivir, ¿no? Desde que son niñas, a jóvenes, ya mayores, ya sea solteras o casadas. Y me acuerdo sintiendo muchísima gratitud al Señor en ese momento. Yo estaba embarazada de nuestra tercera hija y justo nos habían dado esa noticia que era una tercera hija. Así que iba a tener 3 hijas cuando justo estaba estudiando el manifiesto, y me acuerdo agradeciendo al Señor porque era de alguna forma, yo veía su mano, que era su ayuda, me iba a ayudar a saber cómo criar a 3 mujeres en estos tiempos, y un poco como una línea de esto es lo que tengo que enseñarles, ¿no? Entonces, en lo personal, fue muy bonito. Mientras estábamos preparando para el Congreso, el Señor también enseñándome y dando también, creo que era poder poner en palabras muchas de las cosas que estábamos ya viviendo, ¿no? En nuestras vidas. Yo había sentido un llamado fuerte hacia la maternidad unos años antes, pero ya para poder también compartirlo con otras mujeres. Y me dio mucha seguridad, la verdad, poder verlo todo ahí de forma muy concisa, ahí en el manifiesto, y también lo compartí con muchas hermanas, y fue ahí que empezamos. Ya cuando vino Patricia, ya la conocimos y se estrechó más la relación también ahí. Y es muy bonito en nuestra iglesia, muchas mujeres escuchan los podcasts y lo compartimos. Mira, escucha escucha el otro. Y hoy mismo, fíjate, yo estaba esperando recoger a mi hija y pasó una mujer y me dijo, estaba escuchando sobre el hijo pródigo. Así que es una bendición para todas nosotras en libertad de ministerio. Qué bueno escuchar eso. Así fue. Meli, ¿cómo conoces tú a Viva? Pues un poquito en la misma época, porque vino a coincidir. Sí, yo me crié en una iglesia, mi padre era el pastor de la iglesia, y era una iglesia donde el tema de la feminidad bíblica estaba claro, no con el mismo anclaje teológico que se puede tener hoy en día, pero la idea de la sumisión, la idea de la mujer como ayuda idónea, eso era algo que yo vi siempre en mi iglesia y en mi casa. Y para mí era algo que simplemente no se ponía en duda. Hasta que yo entro en la universidad y, claro, voy a estudiar Derecho, donde todo es las reivindicaciones sobre los derechos. Y al principio, sobre todo, empiezo a ver que el feminismo inicial es hasta bíblico, ¿no? Sí. Donde se lucha contra la opresión del hombre, contra los abusos que había en la sociedad. Y lo que inicialmente estaba bien, a mí como que me deslumbró, y sin darme cuenta, no sé en qué proceso de esos 4 años, yo salí de la carrera diciendo con mi boca que creía en la sumisión de la mujer y en la complementariedad, pero en mi día a día era todo lo contrario. O sea, a mí un hombre no me abría la puerta, porque yo le decía, ¿y tú de qué vas? O sea, ¿qué te piensas, que soy manca? O sea, a mí no me abría la puerta nadie. Hasta ese punto yo decía, sí, la mujer es sumisa, pero a mí no me invitaban allí a un café. O sea, si yo puedo me lo pago, y si no, no. En todo caso ya te invitaré yo a ti si quiero. Entonces como que había una distorsión entre lo que mi corazón en el fondo creía y lo que yo vivía en la palabra, y a dónde se había ido mi mente. Hasta que me casé y yo tenía claro que yo tenía que sujetarme a mi marido, y para mí no era una guerra. Había vivido en sujeción a mis padres y no me era difícil, pero entonces empecé a observar en mi entorno que me recordaban cosas que yo misma había dicho, que en el fondo mi corazón no creía y ya no veía en la palabra. Y ahí empezó como un transitar, junto con mi madre, junto con mujeres sabias de la congregación que lo tenían claro, de buscar al Señor en eso y de empezar a tener mucho temor de la siguiente generación que venía. Porque yo veía que en mi vida es como que Dios me puso un freno de golpe, y mi corazón, la verdad es que no hubo demasiada lucha con eso. Una vez el Señor me lo mostró, pero sí veía a otras mujeres en una batalla muy ardua, muy, muy ardua. En medio de toda esa búsqueda, habíamos conocido a Damaris y a Israel, creo que como un año antes del Congreso. Ya se estaba gestando, ya se estaba organizando el primer Congreso. De hecho, el grupo de mujeres de mi iglesia siempre iban a los eventos de mujeres que había en España, y llegó un momento que les dijimos, no vamos a ir a ninguno más.
porque siempre era empoderamiento de la mujer, y eran eventos evangélicos, pero eran más feministas casi que en la calle. Y siempre me decían, hombre, pero qué radical, no habrá ninguno que esté bien. Y yo decía, bueno, pues cuando lo encontremos iremos, pero no vamos a ir solo porque todo el mundo va. Si no está centrado en la palabra, no vale. Y casi les decíamos, no se puede ir. Cuando los conocimos, empezamos a escuchar de Aviva, el enfoque que habíamos leído algo de Aviva en Coalición por el Evangelio, y dijimos, va, a este sí. Y nos fuimos con casi todas las mujeres maduras de la iglesia, y ahí conocimos a Gaby. Pocos días después, o en ese contexto del primer congreso, y claro, nuestro clamor era, necesitamos algo así en Cataluña, porque en Cataluña sí que no había nada. Yo no conocía a Kenia todavía. Y lo que hicimos fue, nos pilló la pandemia cuando íbamos a duplicar el primer congreso, y en cuanto nos descongelaron, porque aquí en Cataluña fue más brusco todavía que a lo mejor en Madrid o en Andalucía, queríamos duplicarlo, no había nadie que pudiera volar, que pudiera venir, pero hicimos algo pequeñito, pero queríamos que el mensaje estuviera. Y dijimos, vale, hacemos nosotros uno primero y después ya veremos cómo el Señor nos permite con los siguientes. Y a partir de ahí fue que nos unimos, empezamos a trabajar juntas, y a partir de ahí, pues el segundo se hizo en Andalucía y en Cataluña, apareció la Iglesia de Vitoria, y ya pues en uno, en otro y en otro, contactamos con Kenia, y a partir de ahí surgió y hasta aquí. Qué bendición escucharlas. Y tú dijiste algo y yo afirmé, y era lo de la primera ola del feminismo. Y es bueno aclararlo por si hay alguna de las hermanas que nos está viendo, que tal como tú dices, esa reivindicaba derechos que debía tener la mujer, como estudiar, votar, poder tener una cuenta bancaria, que nada de eso era posible a finales del 1800 y principios de 1900. Entonces, eso es lo que consigue la primera ola. Pero el enemigo todo lo distorsiona, y las invito a buscar aún en Google mismo. Pueden encontrar las 3 olas del feminismo, o 4 olas, porque se dice que estamos en la 4ª, para que puedan aprender de esto si no han leído los libros que siempre recomendamos de Mujer Verdadera, que tocan muchos de estos temas. Solo como una notita de aclaración para aquellas que no sepan sobre la ola, muchas veces, o las 3 olas del feminismo, como se le llama, o 4 olas. Pero me gustaría poder preguntarte, Gaby, tú vives en Granada, que de hecho fue una ciudad que me cautivó, me encantó. Para mí es yo creo que es de los más bellos que he visto aquí en España. Y Granada tiene un significado históricamente muy especial. Fue el final de la Reconquista Española. Pero ¿qué significado para ustedes tenía el poder hacer la conferencia en Granada misma? Quizás por local, por logística, no sé. Porque Israel jugó una parte muy importante en esto, pero no se hace en Córdoba, se hace en Granada. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué los lleva a hacer la conferencia en Granada misma? Claro. Sí, fue un privilegio recibir la conferencia aquí en nuestra ciudad. Y bueno, Granada es la ciudad más bonita de España, eso vamos a dejarlo claro. Siempre tenemos una pelea ahí con Córdoba, a ver cuál es la ciudad más bonita. Pero bueno, es Granada, ¿vale? Da igual, no conozco todavía Córdoba. Pues, todavía bonita. No conozco Córdoba, me falta. Pero hasta ahora. Te invitamos a que vengas. Gracias. No, es muy, muy bonita. Como ves, nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pero en esto no. Sí. Ya el Señor tocará tu corazón, ya lo entenderás. Bueno, somos un grupo de iglesias que ha organizado, ¿no? los congresos de Ser Mujer, y tenemos una relación de amor muy, muy profunda con esas iglesias, convicciones que compartimos, que yo creo que todos los años que llevo en España, yo los conocí el primer año que llegué aquí a España. Así que ha sido toda una trayectoria que hemos caminado juntos, ¿no? Y todos los congresos se han hecho en Córdoba, que está muy cerca, que está aquí a 2 horas. Y justo cuando se empezó a hablar de esta conferencia de Aviva Nuestros Corazones, Israel sugirió Granada como
una posible sitio para acogerlo por la relación que tenemos con las iglesias. Ahí en nuestros corazones siempre quiere tener una iglesia que sea como la iglesia anfitriona, una iglesia local que recibe y que da esa conexión, ¿no? con el terreno, con la tierra, con las personas que están ahí ya hace años trabajando y orando mucho. Una mujer de nuestra iglesia vino un día y me dijo, ¿tú sabes por qué lo van a hacer en Granada? Dice, porque hemos orado mucho por Granada. Y le dije, amén, hermana, amén. Creo que son las oraciones, ¿no? Y creo que lo sentimos no solo en cuanto a Granada, pero en cuanto a toda España, ¿no? ¿Por qué se ha hecho aquí? Pues porque hemos orado mucho por esta tierra que queremos tanto, que amamos. Y bueno, este mover que ya es un mover del Señor, que vimos el primer congreso que hicimos, no sabíamos cuántas mujeres iban a venir. No sé si, creo que dijimos que si llegaban a 100 íbamos a estar muy contentas. Y el aforo de la iglesia de Córdoba son como unos 450 o por ahí. Y se llenó, también se llenó. Así que fue algo bonito, ¿no? Una sorpresa al principio de ver cuántas mujeres necesitaban escuchar este mensaje. Y nosotras teníamos una carga tan fuerte por exponer a las mujeres a la palabra de Dios, porque es la palabra lo que transforma los corazones. Amén. Y de poder reunirnos para que el Espíritu Santo también obre ahí en nuestros corazones, ¿no? Quitando el velo que todas tenemos en diferentes partes de nuestras vidas y también para seguir estrechando los lazos. Así que también se eligió Granada porque es una ciudad donde está una de nuestras iglesias, por decirlo así, ¿no? De nuestras iglesias del grupo. Y fue una bendición, de verdad, un privilegio poder recibir al ministerio y poder recibir a tantos hermanos y hermanas de toda España, de varias partes del mundo, viniendo aquí para escuchar del Señor, escuchar su palabra. Y yo creo que ese propósito que tenemos de poder también unir a las mujeres, ¿no? Creo que dijiste, Elba, en un episodio que esto fue un evento pequeño, pero comparado quizás con las conferencias que se hacen en otros países, sí fue pequeño, pero para nosotros fue enorme, fue muy grande. Pensar en 1,000 mujeres ya era algo que nunca habíamos imaginado ni siquiera. Así que un gran privilegio y fue un poco así por la razón por la cual se eligió Granada, pero que fue algo entre todos, no fuimos nosotros ni mucho menos. La iglesia de Córdoba aportó muchísimo, también la organización también y bueno, todos los que han venido, cada uno ayudando. Sí, así definitivamente que, bueno, es un poco fue un de esfuerzo la razón por la cual fue aquí. Sí, definitivamente fue un esfuerzo de todas, o sea, de cada iglesia y aún otras que no están representadas aquí, no podíamos llenar la página, pero sabemos que había más pastores apoyando el evento, orando por el evento, tal como se hacen los eventos que siempre hacemos, en las conferencias que siempre hacemos, había hombres orando por cada una de las mujeres asistentes. Ahora, en mi trabajo parte de mi trabajo es contestar los correos y yo hace tiempo vengo viendo muchas mujeres comunicarse desde España. Yo le decía a Laura, esto se va a quedar pequeño, pero yo entiendo que para ustedes era ya de por sí algo muy grande y para una primera vez era un número ideal, aunque nos quedamos muy cortas, se vendió 4 meses antes, o sea, eso fue increíble. En un mes y medio, en un mes y poco más, ya estaban todas las entradas vendidas. Y yo soy testigo de cómo pedían una boleta más, pero es que no había cómo poner una silla más ya, al final. Pero qué bueno ver la obra de Dios moviéndose a través de toda la península, a través de actos de fe como este, que es lo que han hecho ustedes. O sea, confiar en los panes, en los pocos panes y los pocos peces que tenemos en la mano para que el Señor los multiplique. Y eso fue lo que pasó ese día, eso fue, o esos 2 días. Así es. Y es hermoso ver la respuesta, como hemos comentado anteriormente, la respuesta en adoración, en confesión, en oración durante el evento. De verdad, fue ver a Dios moverse allí. Y
Y yo sé que las hermanas quieren más, y eso se lo dejamos al Señor y seguimos orando, como dijo Lidia. Ya oramos y el Señor nos enseñó que esa era la manera. Pues seguimos orando a ver lo que el Señor nos trae nuevamente. Amén. Pero hay una pregunta que deseo hacerles. Meli, todo este mensaje de feminidad que tú tocaste, el poco deseo de la maternidad que se posterga tanto en Europa hasta edades increíbles. El otro día vi un artículo que en España había partos registrados hasta los 50 años, casi. Pero lo normal es que en el pasado se postergaba o no se tenía hijos. Y vemos el diseño bíblico. Dios crea para fecundarse, o sea, para fecundarse, para formar una descendencia para él, como dice el libro de Malaquías. Entonces, ¿cómo crees tú que resuena todo este mensaje en la conferencia y en las mujeres que están escuchándolo? ¿Es aceptado? ¿Hay todavía como cierto, no sé, como ese temor de abrazarlo? Porque es un mensaje contracultural. Te lo pregunto a ti, que tienes niños y que tienes uno chiquitito, que después hablaremos de él. Sí, el otro día hablábamos las tres y decíamos, hoy en día en España, si vamos las tres, claro, cada una tenemos tres, si nos fuéramos las tres a un supermercado con nueve niños, claro, los de Damaris ya no son tan niños, pero si 3 mujeres van con 9 niños a un supermercado, te preguntarían de qué secta eres. Esa es nuestra realidad. España es un poquito particular, tanto en relación a España como en relación a Europa. Mira, algunos datos para que nos centremos un poquito. España es un país que, como hablabais, creo que era el capítulo pasado o hace 2, cuando la Reforma Protestante llega a la parte norte de Europa, aquí el catolicismo es atroz, destruye todo lo que pretende llegar de la Reforma. Así que aquí hay un catolicismo muy duro y cambios que ya se empiezan a producir de esa primera ola de un feminismo positivo, digamos, un feminismo hasta bíblico, en Europa aquí no llega. Aquí hay un machismo atroz todavía en España, lo que es la parte latina que llamamos, de los idiomas que provienen del latín, España, Italia, Grecia. Estábamos mucho más cerca a lo mejor de una situación como la que hay a lo mejor en Latinoamérica en aquella época, pero en muy pocos años nos hemos puesto a la par de Europa. Eso quiere decir, mira, mi abuela es de 1930, mi madre es de 1960, yo soy del 84 y mi hija, que es la que está en medio de los 3 que tengo, es del 2013. Para que te hagas una idea de cómo ha cambiado España en 4 generaciones. Cuando nace mi abuela, un 48% de las mujeres en España son analfabetas y solo un 5% va a la universidad. Cuando nace mi madre, un 15% son analfabetas y un 13% van a la universidad. Cuando yo nazco, solo queda un 7% de analfabetas y queda restringido casi únicamente a una etnia muy concreta en España. Y ya la mitad de las aulas en las universidades son mujeres. Cuando mi hija nace, solo queda un alfabetismo simbólico del 2% de gente que ha venido de fuera, que aún no se ha adaptado, que ha venido sin estudios, y casi el 65% de las estudiantes universitarias son mujeres. ¡Wow! En nada de tiempo. Y en cuanto a la maternidad, pues ha pasado un poquito lo mismo. Cuando mi abuela estaba en edad fértil, digamos, el primer hijo se tenía entre los 20 y los 21 años, y la media en España era de 3 hijos. Cuando llega mi madre, la media ya estaba en los 25 años y ya la media era de 1,8 hijos. Cuando yo empecé a tener hijos, la media ya estaba en los 27 y era de 1,2 hijos. Si hoy mi hija tuviera hijos, la media está ya el primer hijo en los 33 y no llegamos a un hijo por mujer. Estamos en un 0,96. Sí. El cambio ha sido muy drástico generacionalmente. Y eso ha tenido unas consecuencias devastadoras. Por un lado, porque en las generaciones anteriores, para tú aprender cómo ser madre o cómo ser mujer, imitabas un poco el modelo bíblico y le preguntabas a las más ancianas. Ahora la idea es que lo que hizo la generación anterior ya no sirve para nada porque todo estaba mal. Ahora tienes que buscar en influencers de tu edad qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
Claro, eso hace que el avance del feminismo, de todas estas ideas, de que la mujer, ahora ya en España, yo creo que ya aquí sí estamos en una cuarta ola. El feminismo aquí ya no pretende la igualdad, esa etapa ya se acabó. Aquí la mujer lo que pretende es desplazar al hombre y superar al hombre y estar por encima del hombre, porque el mensaje es que la mujer es mejor. La mujer es mejor. Es como decimos, un embrismo. Sí, ahora ya es eso. Ya buscamos el matriarcado, ya lo ponen así en las pancartas, buscamos un matriarcado claramente. Nos pasa que hasta cuando yo estaba en la carrera, los partidos políticos solo presentaban hombres a las elecciones. Hace 10 años ya era moda el sistema paritario, que se decía, que fuera mitad y mitad. Ahora ya, si un partido no presenta más mujeres que hombres, es muy retrógrado. Y todas las cuotas de la sociedad las va llenando mujeres. Esas son mujeres que salen de casa, esas son mujeres que no tienen hijos, y son mujeres que le están diciendo a otras mujeres que si tú quieres prosperar y tener éxito, tienes que poder vivir como si fueras un hombre en cuanto a tu maternidad o paternidad. De hecho, yo ya escucho mujeres de mi edad exigiéndole a sus maridos que se tomen la baja de paternidad igual que ellas, porque dicen, si yo voy a pagar un precio laboral por tener hijos, quiero que tú lo pagues también. O sea, la maternidad o la paternidad, la baja que te da el Estado, ya no es un privilegio para disfrutar de tus hijos, es una penalización profesional. Entonces, si yo la voy a pagar, tú, que eres el hombre, la tienes que pagar también. Sí. Claro, los hijos se ven. Claro, los hijos son un lastre, los hijos son un problema, los hijos no sirven para nada. Claro, eso de puertas afuera de la iglesia. Pero ¿qué ha pasado en la iglesia? La iglesia en España, tú decías, el Señor se ha reservado siempre un pueblo, pero ha sido muy minoritario, muy, muy minoritario. Venimos de una dictadura que prácticamente lo erradicó. Ser evangélico aquí estaba totalmente prohibido. Hay muy poquita gente que venga de más de 1, 2, 3 generaciones de creyentes. Cuando oyes, yo oía el otro día a Lidia diciendo, mi bisabuela era creyente. Yo no había escuchado a nadie que su bisabuelo fuera creyente español. Eso no pasaba, porque es que era totalmente anecdótico. Entonces, eso hace que dentro de la iglesia también hubiera muchísimo machismo y también hubiera un efecto rebote. Y ahora nos hemos encontrado con una iglesia que cada vez es más liberal en términos generales, cada vez la iglesia es más feminista, cada vez en los congresos de mujeres se habla más del empoderamiento, se habla menos de la maternidad, se habla menos de que la mujer esté en el hogar, todo es una reivindicación, ya se habla de que ya no somos complementarios, de que las diferencias de roles entre Adán y Eva son consecuencia del pecado y que por tanto ahora que estamos en la gracia somos libres de eso. Entonces, ese es el panorama en el mundo y fuera, en el mundo y en la iglesia que tenemos ahora mismo en España. Un panorama muy complicado en cuanto a la feminidad y en cuanto a la maternidad. Pero en medio de todo eso, como siempre, el Señor se reserva un remanente. Y como tú decías, y estamos viendo crecer el hambre en muchas mujeres y en muchas iglesias que se están levantando a defender el modelo bíblico en cuanto a la feminidad, en cuanto a la masculinidad también, en cuanto a la maternidad, en cuanto a todo esto. Iglesias, algo que nos gustó de Aviva y con lo que nos relacionamos mucho con ellos, nos identificamos, es que nosotros decíamos, este mensaje es intergeneracional, porque afecta a todas, pero además es interdenominacional. Esto no tiene que ver con una denominación concreta, tiene que ver con ser hija de Dios y con el diseño que Dios nos ha dado. Amén. Y dentro de ser mujer hay iglesias de muchas denominaciones distintas y eso nos permite ver cómo en muchas denominaciones distintas, unas más tradicionales, otras menos, hay un remanente que el Señor se guarda y que va creciendo, donde centrados en el Evangelio podemos recuperar el diseño bíblico sobre nuestra feminidad. Así que sí, es un mensaje muy chocante. En el contexto de las mujeres que fueron a Isha, tal vez es menos chocante, porque vienen de iglesias donde se ha estado labrando la palabra durante muchos años, muchos años, y había pocas mujeres diciendo hoy. Pero aún así, por ejemplo, con el tema de la maternidad nos dimos cuenta de que la mayoría de mujeres que estaban ahí habían rendido su maternidad al Señor en cuanto al ejercicio, en cuanto a cómo ejerzo como madre, pero cuando se tocó el tema de cuántos hijos, ahí, por ejemplo, todavía es un terreno más a labrar, porque todavía en el mundo evangélico
cuando dices voy a tener un tercer hijo, te miran como si estuvieras loca. Y hablamos de un tercero. Yo no digo quien quiera tener 4, 5 o 6. Eso ya es, una barbaridad. Y la verdad es que lo que nosotras orábamos es que fuera una expresión de gozo, no fuera una losa, porque el diseño de Dios para nosotras no es una obligación que se nos impone, sino queríamos que fuera una celebración de cómo Dios nos ha hecho. Y fue así. Y nuestras mujeres, las chicas jóvenes, han salido diciendo, yo quiero eso. Yo quiero ese tipo de maternidad. Yo quiero tener... Hubo una que decía, yo quiero 20 hijos. ¡Qué bella! Pero lo decía porque había entendido de verdad la belleza de lo que estamos viendo, ¿no? Y eso yo creo que ha sido muy impactante, pero en positivo, muy en positivo. Qué bueno escucharte, Meli, y hablar tú eres jueza de familia, tú sabes lo que estás hablando, tanto dentro como fuera de la iglesia, y ese porcentaje de hijos, eso también está en Latinoamérica y esas ideas están también en las iglesias. De hecho, puedo compartir que tengo una hija, solo una hija y dos hijos varones, pero mi hija tiene 4 niños. Y en la familia ha sido un escándalo, que cómo tiene 4 niños. O sea, yo tuve 3, mis hermanos tuvieron 3, o sea, mi hermano tuvo 3, pero antes eso era normal. Y ahora se ve como una locura, y la iglesia ha aceptado todas esas ideas. Pero gloria a Dios que Él está trabajando y trayéndonos a las mujeres a la cordura, al volver a sus sendas, al ver lo hermoso de su diseño. Porque Él creó la maternidad y la hizo con propósito, no es algo que es un accidente en nuestras vidas ni una carga. Por eso tenemos el podcast de Que amen a sus hijos, para ayudar a esas mujeres jóvenes a que no oigan las voces de afuera, sino las de mujeres adultas, ancianas, que han criado y que le van a hablar con la palabra. Para no extendernos demasiado, ¿pueden compartir brevemente algún testimonio, cómo les ha impactado a las mujeres de su iglesia? Bueno, algunas han dicho algo, pero ¿cómo han regresado estas mujeres? Bueno, para las hermanas de nuestra congregación, el poder estar ahí, tantas hermanas juntas, reunidas, fue una alegría. Porque es verdad que, como hemos dicho, ¿no? ya todas estas enseñanzas las habíamos escuchado, y habían ahondado ahí en nuestros corazones, pero el hecho, ¿no? de estar tantas mujeres juntas, eso fue un gozo y fue, pues eso, ¿no? Como que profundizó aún más esta enseñanza, ¿no? Y creció pues el entusiasmo y la alegría, ¿no? por todas estas cosas. Y algo a destacar, que Melissa creo que ha dicho algo, fueron las jóvenes, las muchachas jóvenes, que también para ellas fue de muchísimo... no sé, con mucho entusiasmo, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, ¿no? El volver a escuchar otra vez de nuevo todo esto. Y bueno, eso, hemos escuchado testimonios así, ¿no? En cuanto al tema de la maternidad, el llamado divino, ¿no? De ser madre, eso ha calado ahí hondo. Por lo menos en el grupito nuestro que fue algo bonito. Gaby, en tu iglesia, iglesia, sí, he escuchado muchísimos testimonios, ¿no? Muchas personas escribiéndome. Para mí el momento quizás más bonito de la conferencia, yo tuve el privilegio de compartir una de las plenarias, y cuando bajé, vinieron mis 2 hijas corriendo, tan felices, tan contentas, a darme un abrazo, pero ver ese gozo, ¿no? De cómo estaban recibiendo y viendo realmente la gloria de lo que es la feminidad. Eso es algo por lo cual agradezco tanto al Señor, ¿no? Recibí un mensaje también de una hermana que ella decía que de forma muy sencilla pero muy profunda ella había entendido cómo el Evangelio lo podemos demostrar en nuestro día a día como mujeres. Y me pareció eso maravilloso, ¿no? Porque creo que se trata de eso, de que nuestro día a día, Amén, a través de nuestras labores cotidianas, ser esposa, madre, enseñar a las jóvenes, estar en el hogar, de estas formas podemos mostrar el Evangelio y que Cristo nos puede usar, ¿no?
Otra mujer también me escribió diciendo que ella iba luchando en su corazón con muchas diferentes mentiras, que sabía que eran mentiras, pero que a nivel afectivo, ¿no? Luchamos también por presiones que vive a veces en los entornos en el que ella estaba. Y ella dijo que mensaje tras mensaje Dios fue respondiendo y quitando esas mentiras, trayendo la verdad y la luz a su corazón, y que fue un impacto muy grande. Ella es una madre joven, entonces fue bonito eso, ver las jóvenes y luego las mujeres mayores también. Y yo siento que en nuestra iglesia está habiendo también un entendimiento mayor de la influencia que esas mujeres mayores pueden tener sobre la siguiente generación, no solo sus hijas, sino todas las jóvenes de la iglesia y las madres jóvenes que necesitan su enseñanza, ¿no? Su apoyo. Así que bueno, estamos tan agradecidos al Señor por lo que Él hizo en la conferencia Isha. Sí. Qué bendición. No quiero que se me olvide que comenté que Meli nos iba a decir algo brevemente en cuanto a su maternidad, un testimonio. Meli, yo quiero que tú compartas, tú lo hiciste en la conferencia. Tú tienes 3 niños. Háblanos del más pequeñito. O tú, Xavi. Sí, claro. Tenemos 3, uno de 13, una niña de 11, y el chiquitito, que hace 2 ahora en julio. Él es adoptado. Bueno, en la conferencia surgió el tema, no sé ni bien cómo surgió. Es verdad que a raíz de ahí hemos visto, ¿no?, que de alguna manera el Señor está inquietando. Es algo que teníamos en nuestros corazones de siempre. Desde antes de casarnos ya habíamos hablado de adoptar. Pero bueno, después el tiempo, la vida va pasando hasta que el Señor nos volvió a inquietar de nuevo. Y para nosotros ha sido un camino de entender primero nuestra posición de hijos adoptados en el Señor. Amén. Y ahí vuelve a resurgir nuestra inquietud, ¿no? Yo me sabía hija de Dios, pero hasta que uno no vive la adopción un poquito más de cerca, no se da cuenta hasta qué punto mi hijo no era consciente de que él necesitaba una familia. De hecho, ni siquiera sabía lo que era una familia, no sabía lo que era una mamá, porque nunca había tenido una, ¿no? Mi hijo, su madre lo abandonó, ya antes de nacer había firmado los papeles, así que él nunca tuvo una mamá, nunca tuvo un papá, nunca tuvo hermanos, nunca tuvo familia. Él solo conocía un centro, hasta los 9 meses que nos conoció a nosotros. Y él no estaba haciendo nada, mientras que nosotros nos estábamos dejando la vida en un proceso agotador para poder llegar a la adopción. Y te das cuenta de que en paralelo y elevado a la enésima potencia es lo que Jesús hizo con nosotros. Nosotros estábamos en nuestro barro, inconscientes de nuestra necesidad y viviendo la nuestra, mientras Él estaba pagando todo el precio de enviar a su Hijo, de morir por nosotros. Entonces no es solo que somos hijos de Dios, es que somos hijos adoptados por Dios, y tiene como aún todavía un plus de valor, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, empezamos a ver que la iglesia del siglo I, el gran impacto que tuvo, uno de los factores por los que los historiadores dicen que el evangelio se extendió tanto, es porque la adopción en el siglo I se daba con hombres adultos. Cuando alguien no tenía un heredero, buscaba un heredero, pero era normalmente un hombre de 30, 40 años que lo iba a suceder, entonces lo nombraba su heredero y lo adoptaba. Pero nadie adoptaba niños. Los niños en aquel momento, cuando no los querían, se tiraban al río. Pero nadie quería a un niño que solo era una carga, ya en el siglo I. Y la iglesia se dedicó a acoger a estos niños y a adoptarlos y a darles familia. Y esto fue tan contracultural que empezó a abrir puertas para que el evangelio llegara a los gentiles. Y veíamos, ¿no?, ese plan a lo largo de toda la Biblia. Y hoy en día yo creo que estamos un poquito en ese lugar otra vez. A mí me nombran jueza de familia y empezamos a ver la realidad en España, que de nuevo, a diferencia de Latinoamérica, en Latinoamérica se sabe que hay un problema con la infancia vulnerable. Aquí en España no es menor, solo que no se sabe, es invisible y no se ve. Esta semana ha salido la noticia de que han puesto una demanda contra la Generalitat de Cataluña, o sea, contra el gobierno de aquí catalán, porque han abusado sexualmente de una niña en un centro de menores. Sí. A mí no me sorprende. Parte de mi labor como jueza de familia era firmar los traspasos de niños de un centro, lo que sería antes un orfanato, a un centro más cerrado porque habían cometido algún delito. Cada semana, solo en mi ciudad, yo firmaba 3, 4, 5 traslados por
agresiones sexuales dentro del centro. Es rarísimo que ni un niño ni una niña en España salga de un centro sin haber vivido una violación y palizas múltiples. Esa es nuestra realidad, pero nadie sabe, ¿no? Y si además es un niño con necesidades especiales, pues imagínate, que su indefensión total en esa situación. Pero es algo que la Iglesia no está actuando muchas veces porque ni la Iglesia sabe qué está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, entendimos que el Señor nos llamaba por ahí. Ha sido una bendición. Yo decía en el Congreso... Son un testimonio hermoso de la obra de Dios. Yo digo, si alguien quiere preguntarme cómo se hace un acoplamiento, le diría, ora, porque no hemos hecho nada. Quererlo y orar, y el niño, bueno, todos lo conocéis, el niño es un encanto, tiene sus dificultades, el niño es un encanto, vive enamorado de sus hermanos de él, y ha sido de verdad un regalo del Señor. Y... Qué bendición. Gracias por compartirlo y esperamos que anime a algunas que sabemos que, como tú me decías, lo han pensado, pero tienen temor. Y ya debemos ir cerrando, mis amadas. No sé si alguna de ustedes tenga algo que quisiera agregar de último momento, que no se le pase. Ya este es el último programa de esta serie de Isha. Y ha sido para mí un gozo enorme poder estar de este lado, porque normalmente yo estoy del lado de ustedes, pero en estos 2 programas me ha tocado el lugar de Yamel o de las Yameles, pero ha sido un gozo enorme poder escuchar y preguntar y hacer ver a las hermanas de otros lados del mundo. Es como si Dios descorriera un poquito la cortina para que ellas puedan ver lo que Dios está haciendo aquí, y no sé si quisieran agregar algo. Pues si no es así, yo tengo aquí algo que sí debo agregar. Tengo una verdad bíblica para compartir con ustedes, con todas las que nos están escuchando. Dice el Señor, y es algo que ha movido mi corazón a orar por esto: y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pues se volverán a mí de todo corazón. Y es Jeremías 24:7. Y esa es nuestra oración por España, por cada nación de Europa, por todo el mundo, que el Señor ponga corazones nuevos, cambie los corazones de piedra, y todos los hombres puedan volverse a Él, todos aquellos que Él, como dice Él ha llamado por su nombre, se vuelvan a Él. Tenemos, como siempre, un recurso que recomendar, y es Diseño Divino 101, Mujer Verdadera 101. Lo hemos estado recomendando, queremos seguirlo haciendo. Este libro es precioso, son 8 semanas y es un estudio imperdible, de verdad, para hacer una y otra vez de vez en cuando. Ya para finalizar, darle las gracias a cada una de ustedes que ha tomado su tiempo, darle las gracias por tanta hospitalidad recibida en el Congreso. De verdad, ustedes se derramaron en amor y en servicio, y en hacernos ver a todos los que estábamos allí, no al equipo de Aviva solamente, sino a todos los que estábamos allí, que éramos muy bienvenidos, acogidos en Granada y en sus iglesias. Así que gracias. Y por último, ya volveremos si Dios lo permite. Y por último, Meli, quisiera cerrar en oración, dando gracias por este tiempo. Señor, te agradecemos por este tiempo, por haber podido compartir juntas, Señor. Y juntas, Señor, queremos agradecerte por lo precioso y lo bello de cómo tú nos diseñaste, Señor. Queremos agradecerte por ser mujeres, queremos agradecerte por la oportunidad de ser madres, las que lo son físicamente, las que lo son espiritualmente, Señor. Queremos agradecerte por cada etapa de la vida de las mujeres, Señor. Señor, y queremos exaltarte y darte la honra, Señor, porque solo tú podías prever algo tan precioso, Señor. Gracias, porque es tu plan, es tu propósito, son tus planes para España, para Europa, para las mujeres de todo el mundo, Señor.
Gracias, Señor, porque tú nos equipas para luchar esa buena batalla, pero descansando en que la obra es tuya, Señor. Así que a ti nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mis amadas. Gracias a todas por conectarse. Será hasta una nueva semana, la semana siguiente, donde nos volveremos a encontrar aquí en Arraigadas. Que pasen un bendecido fin de semana. Bendiciones.